Y una de las noticias del fin de semana que nos preocupó fue este rechazo, ¿no? Confirmado ya el rechazo a la nueva constitución en Chile y la noticia de que, desde el oficialismo, Gabriel Boric, el presidente chileno, llamó a escuchar la voz del pueblo y anticipó cambios en su gabinete. Una decisión que obviamente caló hondo en todo lo que es el Cono Sur, principalmente en nuestro país, en donde mirábamos de cerca todo esto. Incluso se habló también de cómo queda esa relación o cuál era la expectativa de parte del gobierno nacional en relación a este resultado. En el medio también nos pasan cosas y tenemos que aferrarnos un poco, a la realidad local, pero ahí estamos para entender un poquito más de esto, en comunicación con Laura Bono, magíster en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, para entender un poco más de qué va la cosa. Laura, buen día para vos. Buen día, Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Tratando de entender un poco, cómo se dan estos movimientos en América Latina. Estamos atravesando, la verdad, instancias históricas, no solamente en nuestro país, sino también en Chile, donde ocurrió esto, que llamó poderosamente la atención porque se había votado hace no mucho tiempo positivamente, para la reformulación de la Constitución, y ahora esto, Qué raro y qué cambiante es todo. Sí, y ya se percibía antes de la votación de este domingo, o las encuestas por lo menos así daban cuenta de la posibilidad de que este rechazo se efectuara. Uno no sabe nunca con anterioridad cuál va a ser la dimensión del mismo, pero fue bastante contundente teniendo en consideración la cantidad de chilenos y chilenas que han concurrido a las urnas. Uh-huh. Esto no debe, a mi humilde entender, leerse como un apoyo a la antigua Constitución o a la Constitución hoy vigente de Chile, que data del proceso de la dictadura de Pinochet. Me parece que hacer esa lectura es una lectura errada. Entiendo que, por lo que uno vino siguiendo y escuchando y demás, que el proceso de modificación de esa Constitución está todavía en camino. El rechazo se produce o se pronuncia sobre el proyecto de Constitución que fue sometido a la población para su aprobación o rechazo, que es diferente a que, este proceso quede trunco. Me parece que no hay lugar o espacio para que ese proceso no continúe de otra forma, quizás se desconoce todavía, con otro contenido, porque no hay, las manifestaciones que dieron cuenta o que impulsaron este proceso. Esos reclamos se mantienen vigentes porque no han sido saldados aún. Exactamente. Entonces, me parece que no hay espacio para que no haya una reforma de esa Constitución diferente a la que se les propuso este domingo. Exactamente. Hay un tema ahí, que lo veníamos hablando también en otra ocasión en este programa, en relación a la sociedad chilena, que es puntualmente a la hora de analizar, todo lo referido a lo político. Entendemos que es una sociedad que suele orientarse en base a los plebiscitos. Hay mucho plebiscito en Chile. Y por otra parte, esto que decíamos, más allá de que sostengo igual que vos, que esto es una modificación del texto, básicamente, lo que tendría que revisarse a posteriori, pero entiendo también de que hay como una sensación encontrada de que por ahí el margen, en cuanto a los números, fue bastante amplio, y eso da a entender de que está un poco raro, todo lo que fue este proceso de reformulación de la Constitución allá. Sí, lo que pasa es que es un proyecto el que se puso a consideración bastante disruptivo del orden actual, y eso siempre genera algunos temores. Es un proyecto sumamente innovador desde todo punto de vista, pero sobre todo tiene que quizás se conoce poco o se habla poco, más allá del tema de que se incorporan los derechos
digamos, los reclamos feministas, el reconocimiento a la diversidad multinacional, ¿no?, étnica, tiene todo un componente referido al medio ambiente y demás, también tiene o propicia una reestructuración interna de un país que es unitario por constitución y por historia, a un sistema mucho más representativo de las regiones. Y eso es también un cambio sustancial. Y otro de los cambios que se introducen, yo para salirme un poco de los que comúnmente se escuchan, sí, otro de los cambios que también se incorpora es un sistema dual de justicia, donde tiene o mantiene digamos la justicia ordinaria, pero también incorpora los sistemas jurídicos de los pueblos originarios, donde la Corte Suprema del país, esto es lo que decía el proyecto, sería en todo caso la encargada de homogeneizar cuando estos dos sistemas se encontraren o digamos no pudieran homogeneizarse. Y eso es muy disruptivo en un país, y creo que junto con el reconocimiento de la propiedad comunitaria, etcétera, creo que puso, digamos, en algunas dudas en la población. Sí, y me animo a decir que también es bastante disruptivo a nivel continental, esto último que decías, ¿no? Es pensar un poder judicial, ¿no?, en términos duales, en estos términos, y justo en un momento en donde en Argentina se pone muy en tela de juicio la justicia nacional, digo, es algo hasta inédito, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros tenemos una historia en virtud de todas nuestras, en virtud de nuestra historia, de nuestras peleas intestinas y demás, federal. Entonces, para nosotros es parte de nuestro ADN tener, una justicia provincial, una justicia nacional, una justicia federal, pero no en un país unitario. Claro. Digamos, que fue la elección que se hizo en algún momento histórico de organización interna. Entonces, cuando vos cambiás la organización interna de un país de manera, de esta manera, genera dudas claramente en la población. Respecto a lo que se viene, Laura, nosotros anticipábamos un poco esto, ¿no?, de que el propio presidente habló de cambios en el gabinete, de escuchar la voz del pueblo. ¿Crees que puede, bueno, en cierta forma, maquillarse un poco el texto de la Constitución y a partir de ahí también entender los movimientos en el gabinete para conformar a ese sector que bueno, claramente estuvo o se posicionó en rechazo de esto? Bueno, es muy difícil aventurarnos en una afirmación, ¿no? Uno puede partir desde el discurso que dio anoche el presidente de Chile, donde fue un discurso, creo, acertado, muy medido, en donde se llama, digamos, a la búsqueda del consenso. Uno tiene que tener también, aunque, claro, una cuestión, que una constitución es como un nuevo contrato social, el de la sociedad. Entonces, aunque hubiera ganado el apruebo por poco margen, no es conveniente. Uno debe buscar la mayor amplitud de los consensos. Nunca vas a tener la unanimidad, claramente, pero la mayor amplitud para que ese contrato sea aceptado por la mayoría de la sociedad. Entonces, ¿cómo va a lograr eso? Yo desconozco cuáles son los puntos los que se manifestaban ayer, digamos, puede ser algunos para la justicia, el otro el Estado plurinacional, etcétera. Yo no podría aventurarme en ese sentido, pero quedó muy desacreditada la actual asamblea. O sea, el camino puede ser la elección de una nueva asamblea constituyente u otra forma, porque lo que no se previó es justamente qué ocurría si esta constitución se rechazaba, con lo cual yo creo que vamos a estar o debemos estar atentos a las reuniones que vaya a tener el presidente con los otros sectores, como para poder visualizar algún tipo de camino. Pero va a continuar, yo creo que esto va a continuar de otra forma, con otro texto, pero Chile creo que se va a dotar de una nueva constitución y no creo que haya que acelerar esos tiempos. Yo sé que los tiempos políticos en estos sentidos, acorralan de alguna manera, ¿no?, al presidente, porque él se puso al frente de esta campaña, pero creo que hay que bajar las ansiedades
y dotar siempre a un Estado, sea cual fuera esto, de la mejor constitución posible que tenga el mayor consenso. Y en relación a las fuerzas de la oposición, ¿cómo ves que puede ser también el margen de acción, teniendo en cuenta de que, bueno, que de acuerdo a tus palabras, y yo coincido, también las comparto, esto va a continuar? Yo creo que ni digamos, ni el oficialismo, ni gran parte de la oposición, tampoco voy a englobar a todos porque en los extremos siempre es complejo en ese asunto, no tienen margen. No tienen margen en el sentido de, digamos, poner un freno a este proceso. Por eso van a tener que cambiar el texto, van a tener que buscar nuevas, digamos, formas, consensos, explicar de la mejor manera posible cómo impacta lo que vayan a modificar con referencia a la población, etcétera. Ahora, si ese texto no va a reflejar el sentido de la población, ahí van a tener un problema. Es como que acá es una alerta a todo el sector político, tanto el oficialismo como la oposición. De hecho, ayer algunos de los líderes de diferentes espacios de la oposición manifestaron en su gran mayoría que esto no es un proceso que se detiene con este rechazo, sino que va a tener que continuar de una manera diferente. Bien. Bueno, veremos cómo afrontan, ¿no?, esto de la sociedad chilena. Me parece que es un desafío, ¿no? Un desafío muy grande porque evidentemente había una situación medio de una cosa abrupta, ¿no?, de implementar, como vos bien decías, una serie de cambios que todavía no son fáciles a la hora de ser asimilados, ¿no?, en su totalidad. Y hablamos de una sociedad que, bueno, que tiene una historia muy particular también en ese sentido, ¿no? Ayer veía un poco los comentarios de Petro, ¿no?, el presidente colombiano, y medio como que eran fuertes, ¿no?, esto de, bueno, renació Pinochet, ¿no? Y muy fuerte decirlo en esos términos, pero da la sensación de que hay algunos resabios en la sociedad, ¿no?, que apuntan a eso, ¿no? Siempre va a haber resabios, de hecho, eso es evidente. Ahora, el hecho de traducir lo que surgió ayer, o los acontecimientos de ayer, en una aprobación a la Constitución de Pinochet, me parece que es una lectura errónea. Tal cual. La lectura es: queremos una modificación a esa Constitución que nos amplíe derechos en virtud de algunos de los reclamos, de los grandes reclamos que se hicieron allá por el 19, pero no esta. Sí, seguro. Esta no nos representa, esta Constitución, este proyecto, mejor dicho, de Constitución no nos representa. Ahora, leer eso como avalamos la que tenemos hasta ahora vigente, me parece que no es una lectura correcta, a mi humilde entender. No, sí, está más que claro, y creo que va por ese camino, ¿no? Trabajar en función de, bueno, revisar un poco el texto y ver a qué consenso se puede llegar entre todas las fuerzas políticas y también con la sociedad, ¿no? Exactamente. Perfecto. Exactamente. Laura, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por haberme convocado. Gracias a vos, y bueno, cualquier cosa te volveremos a consultar. Abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Laura Bono, magíster en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, sobre este rechazo a la nueva Constitución, al texto de la nueva Constitución de Chile, rechazo que se impuso con el 61,87% de los votos válidos en el plebiscito celebrado el pasado domingo.